Estamos platicando de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de telecomunicaciones que presentó Enrique Peña Nieto hace apenas unas semanas, una reforma que no es menor, que puede modificar el esquema en el que hoy se rigen los grandes jugadores de las telecomunicaciones en México, un sector que representa algo así como 40,000 millones de dólares cada año y que también influye en muchas decisiones políticas que se toman día a día en este país. Y a mí me gustaría preguntar o poner sobre la mesa, Juan Manuel, este esquema que la verdad ha resultado hasta hoy bastante funcional, de pactar fuera de las cámaras y utilizar al Congreso como una ventanilla de trámites no sin salvedades, como las que acabamos de ver, ¿es funcional? ¿Vale la pena continuarlo? ¿Hay que recuperar la discusión en las cámaras? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es un falso debate. El diputado tiene la obligación, son diputados de la nación, según lo define la Constitución, tiene la obligación de atender los temas más sentidos, los temas necesarios, derivados de la opinión pública. Si la opinión pública en este caso se materializa a través del famoso Pacto por México, donde se sientan a discutir y plantear y demás, yo no creo que sea en desdoro del Congreso el tomar en cuenta la opinión que ya viene trabajada, porque sí, el espacio legislativo es un espacio muy cortito. Entonces, las leyes deben tener un trabajo previo y un trabajo posterior al legislativo. Entonces, a mí me parece que no, yo critiqué mucho cuando algún diputado hizo esa mención de que es que aquí tenemos que discutir y tenemos que hacer. Pues no, perdón, yo creo que su trabajo es sacar adelante estos proyectos que, si vienen de una instancia tan calificada, pues yo creo que son verdaderamente atendibles. No porque trabajar, pues esto es como el doctor que quiere operar a fuerza, ¿no? O sea, aquí tenemos que pelear y tenemos que discutir y demás. Espérame, si ya está un acuerdo nacional en esto, yo creo que es perfectamente válido, ¿no? Por otra parte, Roberto, la parte más positiva o los elogios que ha recibido el Pacto por México es que después de tantos años de ineficacia parlamentaria, de estar empantanando discusiones sobre reformas torales, pues estamos encontrando la llavecita de por dónde entrarle a los temas de mayor interés, ¿no? Reforma energética, hacendaria, educativa, laboral, telecomunicaciones. Por ejemplo, hay un parteaguas que creo que sin duda es muy importante referirlo. En 1997, cuando pierde la mayoría el partido predominante en las cámaras, que esto era el Partido Revolucionario Institucional durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que fue a la mitad justamente de su sexenio, realmente el tema de la conformación del legislativo ha sido muy difícil, muy complicado, porque al final de cuentas no ha habido una bancada que tenga una mayoría que permita generar ese tipo de acuerdos y ese tipo de reformas. No creo, lo platicabas hace unos instantes, Pepe, que se supla la labor legislativa. Yo creo que es muy importante tratar de que ese pacto por México, esa mesa de diálogo, de acuerdos, de construcción de propuestas legislativas, sin duda alguna no viene a suplir el trabajo de los legisladores, sino viene a ser una mesa que al final de cuentas se convierta en una facilitadora de esos acuerdos que México le urgían. Y hablamos de acuerdos, por ejemplo, en menos de un año hemos visto la reforma laboral, hemos visto la reforma educativa, hoy vemos la reforma de telecomunicaciones, y que sin duda alguna estas dos iniciativas, tanto la reforma educativa como la reforma de telecomunicaciones, que son muy importantes, que llevaban intereses que sin duda alguna son intereses muy fuertes al interior de esas reformas, y lo vimos ahorita en el tema de telecomunicaciones, qué intereses y qué condiciones estaban manifestándose al interior de la propia Cámara de Diputados. Hoy esa mesa de diálogo, esa mesa de construcción que es el Pacto por México, sin duda alguna ha generado ser el facilitador de esos grandes acuerdos nacionales, como dice el licenciado Sepúlveda, y que ha permitido tratar de avanzar en esas reformas que estaban empantanadas desde hace más de 12 años, desde que el Partido Acción Nacional llegó al gobierno federal. Entonces, bueno, no quiero simplemente señalar que solamente fue ese tránsito de 12 años. Yo creo que los acuerdos, al final de cuentas, se detuvieron a partir de la conformación de la Cámara en 1997, y que esto fue empantanando muchos de los acuerdos que lógicamente México dejó de ver por muchos años, y que hoy lo que estamos viendo sin duda alguna es en un escenario
de acuerdos, de posibilidades, de facilitar las cosas, hoy vemos un legislativo que está pronto y presto a generar esos grandes acuerdos en pos de la nación. Ahora, Juan Manuel decía algo que es muy interesante, la labor del legislador a veces la ven muy acotada en el tiempo, ¿no? Se aprueba una reforma y nadie le da seguimiento, no se evalúan los alcances, y al tiempo vemos que una ley que todos aplaudimos y con bombo y platillo fue publicada, pues en realidad resultó o irrelevante o hasta perjudicial. Hay muchos ejemplos. Creo que en el caso específico de la reforma en telecomunicaciones, pues tendremos que evaluarla en función de si hay nuevos jugadores en el sector. Claro. Es decir, si vemos a nuevos inversionistas, nuevas caras en el sector de telecomunicaciones, habrá valido la pena. Claro. Si vemos que los gigantes siguen siendo gigantes y nada más se repartieron rebanadas del mismo pastel, bueno, pues habrá sido una reforma de pocos alcances, ¿no? Claro. Ahí tú tomas un tema que es bien importante. Hay que poner en contexto qué es lo que acaba de pasar. Se acaba de aprobar una reforma constitucional en relación al tema de las telecomunicaciones y el derecho que tiene el ciudadano de acceder a esta información a través de estos medios y demás. Pero este es el primer paso nada más. O sea, habrá que cuidar. Bueno, ya lo estamos viendo cómo esto que venía tan planchado le salió lo corriente a muchos de los diputados a los que eufemísticamente les llamas traviesos. Yo les diría un poco más fuerte el término en este sentido, y que van a seguir operando, van a seguir trabajando en esta parte. Yo creo que parte del silencio de las televisoras y el aparente acuerdo con esto es, vas a ver, acá te espero, déjame, nos van a querer emboscar en cualquiera, porque bueno, ya está el tema constitucional, ahora falta el aterrizar esa reforma constitucional en las leyes secundarias con las que se va a aplicar, y ahí nos pueden poner cualquier tipo de problema ahí, nos pueden meter cualquier tipo de gol. Oye, en la conformación del IFETEL, ¿no? Sí, también. Yo veo un tema importante, por ejemplo, todo parte de una reforma constitucional, que es muy loable rescatar. Hablar de esa reforma a 7 de los artículos del cuerpo constitucional, hablar de la reforma del artículo 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, nos va a permitir, primero, que se tenga delineado cuáles son las pretensiones de esa reforma en materia de telecomunicaciones y que a partir de ahí se hagan esas normas secundarias. Si esas normas secundarias transgreden indeterminadamente el cuerpo normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda alguna van a ser sujetos de una controversia de carácter constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo dudo que podamos llegar en esos instantes en donde esos intereses económicos, donde esas empresas que han generado esa concentración importante de capital en materia de telecomunicaciones estén generando una presión para tratar de generar una malformación de esas legislaciones secundarias y que permitan beneficios y prebendas de nueva cuenta a esas empresas. Digo, tras 12 años vimos cómo esa concentración de poder entre Televisa y TV Azteca se les fue generando más. Ahí vemos permisos de casinos, vemos permisos de lotería, vemos permisos que sin duda alguna no estaban inmersas las televisoras y que hoy simplemente se encuentran prestando ese tipo de servicios y que sin duda alguna van en contra de los ciudadanos. Entonces, bueno, hoy veo que esta reforma constitucional es un gran parteaguas en una reforma constitucional que sin duda alguna tendrá que pasar al Senado de la República y posteriormente al Constituyente Permanente de la Unión, que son todos y cada uno de los legislativos de los estados de nuestro país. Yo invitaría, Carmen, a que quienes nos hacen el favor de vernos en sus casas analizaran en este trance de la cobertura informativa los calificativos que se han cruzado unos y otros, porque veía yo a un connotado conductor de un noticiero nacional en televisión abierta decirle al ingeniero Slim, es que el dominante ha querido presionar a los legisladores. Bueno, debió sangrarle la lengua, porque vamos, en Televisa si algo saben es de dominancia en un sector donde tienen más de 80% del pastel, ¿no? Sí, y sin duda, ahorita tú lo comentabas hace un rato con la integración de los que van a formar parte del IFETEL y de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues a ver, por mucha autonomía que les hayan avalado, a ver a quiénes les van a poner, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué intereses van a seguir los que estén ahí representados? El barco puede naufragar en muchos va a llegar por muchos
muchos lados. Por muchos lados. O claro. sea, número uno, hacer una ley que nulifique el espíritu de la reforma constitucional. La otra, se hace la misma, nada más que de buenas a primeras, así como si fuera telebancada, vamos a regalarles en los órganos reguladores a estos grupos de presión. Está muerto. La otra, hacemos todo, la ley secundaria, la reforma constitucional, la ley secundaria, las instituciones que lo van a hacer, pero luego no la aplicamos. Como en este país mueren de inanición cientos de leyes que no se aplican. Sí, claro. O sea, que ahí se quedan nada más. Se pasó todo el proceso, simplemente, ahora sí que se publique, pero no se cumpla. Sí. En el diseño legislativo de la reforma en telecomunicaciones, me parece, ahí sí ha sido importante la reforma previa de la ley de amparo, que aquí discutimos con unos ojos muy críticos. La verdad es que nos hacía falta la película completa de por qué venía la ley de amparo en ese sentido. Era realmente parte de la reforma de telecomunicaciones. Claro, evitar que se prolongue el incumplimiento de una resolución en base a la tramitación de suspensiones en amparo, que lo mantenían. Y que ya está la ley de amparo, ya está lista para publicarse. Ya en unos días más el titular del Ejecutivo que tendrá que darle publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente, y sin duda alguna esto cambia un nuevo paradigma en materia del amparo, y que sin duda alguna va a ser muy importante, ¿cierto? La inercia iba junto con pegado, pudiéramos decirlo, en el tema de telecomunicaciones. Entonces, y además es una reforma que hay que estar muy atentos, porque el transitorio entra en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, a la hora que veamos la foto del presidente publicando, ya está en vigor la ley, ¿eh? Sí, no, Perdón, te interrumpí. Es muy importante, al final de cuentas, que estemos viendo hoy este tipo de cambios, porque le hacían verdaderamente mucha falta a nuestro sistema jurídico nacional. Ahora, la creación en materia de telecomunicaciones, la creación de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones que no existían en nuestro país, la creación de órganos reguladores con dientes que tengan la posibilidad y la capacidad de sancionar con la revocación de las concesiones, nos habla de un tema muy importante, de un avance muy significativo en materia de regulación, de control, de ese tema de la competencia, de ese tema de concentración que estamos viviendo los mexicanos, y que sin duda alguna hoy, vemos para analizar simplemente la concentración que se tenía. Televisa, pues bueno, es dueña de Canal 2, de Canal 4, de Canal 9, de Canal 16, de Foro TV, el Canal 13, del Canal 7, del Canal 13, del Canal 40, que se hizo de un modo grotesco con la toma del Cerro del Chiquihuite, y que bueno, hoy lo que vamos a ver es elevar la calidad de los contenidos. Y que va a haber un órgano constitucionalmente autónomo que otorgue las concesiones. Eso es un cambio sustancial. Pero bueno, vamos a un corte, Carmen, y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.